Jorge Morales, docente universitario, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia, es un experto en temas constitucionales. Bienvenido, doctor Morales. Las mineras reaccionan de diversas formas, llegan a acuerdos que involucran ya autoridades públicas de una o de otra manera en la minería, mientras presentan también más recursos legales, tanto a Cortes como a la Corte Constitucional, para tratar de detener una de las principales amenazas que ven en el camino, el de consultas populares en localidades diversas ecuatorianas. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Acabo de escuchar el reportaje que ustedes, ingeniero Gustavo y licenciada Rosana, acaban de hacernos escuchar. Son tres los argumentos que los empresarios o megamineros están presentando en sus amigos Curie. El primer argumento se refiere a que constituye, lo acaba de decir usted en el reportaje, va a constituir una especie de gran fuente de ingresos económicos y fuentes de trabajo. Es un argumento totalmente falaz, luego lo voy a comprobar. El segundo argumento que acabo de escuchar, y es el que reiteradamente nos hacen oír precisamente los empresarios megamineros, es el de que las consultas populares locales no pueden recaer sobre temas de carácter nacional. Por eso están solicitando, escucho, la inconstitucionalidad de esas consultas. Y el tercer argumento es el de que los megamineros necesitan seguridad jurídica para sus grandes inversiones, que posiblemente ya les están empezando a hacer. Claro, ellos piden seguridad jurídica para pocos, a cambio de la inseguridad jurídica para todos. Son los argumentos a los que yo puedo contestar, si usted me permite, de la siguiente forma, de argumento en argumento. El primero, relacionado con que va a ser una gran fuente de ingresos económicos y una gran fuente de empleo y trabajo. Lo cierto es, señor ingeniero Gustavo Cardoso, y el verdadero razonamiento que nos asiste a quienes defendemos a la naturaleza, es de que la megaminería arriesga y pone en peligro los bienes que son comunes a todos. Los bienes que son comunes a todos, entre ellos el agua y los páramos. Por eso creo que es correcto que las comunidades, que los pueblos, que las nacionalidades indígenas tengan el pleno derecho a decidir sobre esos bienes comunes, como el agua y los páramos, a través de consulta popular. Por eso es que las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas, porque se trata de bienes comunes, tienen pleno derecho a decidir, y esto está declarado en la Constitución Política, tienen pleno derecho a decidir sobre su existencia misma en relación con la naturaleza. Y por eso es, porque son bienes comunes, que justamente los pueblos y nacionalidades indígenas tienen pleno derecho para decidir mediante consulta popular sobre lo que es su territorio vital. Aquí no hay ninguna inconstitucionalidad que alegan los megamineros. Esto en cuanto al primer argumento. En cuanto al segundo argumento, de que una consulta popular local no puede versar sobre temas de carácter nacional. Esto es algo recurrente. Descalifican o intentan descalificar una decisión que podría tomarse en cualquier parte del país, como que solamente las decisiones que se toman en Quito son las que valen. Y es un argumento del empresariado megaminero, del cual hace las veces, o una suerte de caja de resonancia, el gobierno nacional, que tiene la misma tesis. Esta tesis, ingeniero, es facilísimo de redarguirle, de contradecirle. Basta leer 2 o 3 líneas del artículo 104 de la Constitución Política de la República, que abre una puerta para que se construya una verdadera democracia directa, que permite justamente a los gobiernos locales el acudir a este mecanismo de la consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre su territorio vital, como es el caso de la SUAY concretamente. El artículo 104, ¿qué dice en el párrafo 4, 6 y 7? Dicen lo siguiente, que no es que se trata de que la consulta popular local no puede versar sobre temas de carácter nacional, sino el 104 dice expresamente de que las consultas populares pueden recaer sobre cualquier asunto.
con estas palabras, sobre cualquier asunto, en el párrafo 4. En el párrafo 6, ¿qué más dice el 104 de la Constitución Política? Dice que esas consultas populares solamente no pueden recaer, o es prohibido el convocar a una consulta popular cuando recae sobre 2 temas exclusivos. El uno, si se quiere recaer o hacer una consulta popular sobre temas de carácter tributario. Y si se quiere convocar a consulta popular sobre temas de organización político-administrativa del país. Son, licenciada Rosana, los 2 únicos casos en que es prohibido pedir una consulta popular. Por eso es que el 104 dice para cualquier asunto. Y el único papel que tiene que hacer la Corte Constitucional, porque acabo de escuchar la posible intervención de Agustín Grijalva, juez constitucional, es calificar la constitucionalidad de esas preguntas. Ahora, quizás esto también responde a esa disputa, digamos yo, que existe entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios, sobre la existencia de los proyectos estratégicos y la toma de decisiones respecto de ellos frente a las competencias y responsabilidades que tienen los gobiernos autónomos en cuanto al territorio y al uso del suelo, por ejemplo. Y es lo que pasó y ha pasado aquí en la ciudad de Cuenca con la toma de decisiones del gobierno municipal frente al uso del suelo en lo referente a los proyectos mineros que están acá, y las determinaciones que ha tomado el gobierno al calificar a estos como proyectos estratégicos cuyas únicas y estrictas decisiones le tomaría y le competiría al gobierno nacional. Note usted, Rosanita, que tenemos aquí un mandato municipal que está conformado por 2 resoluciones, nada menos que el del Cabildo Municipal. Resoluciones que tienen que ver con la prohibición expresa de cualquier actividad minera en nuestra provincia. Constituyen verdaderos mandatos que tenemos que hacer respetar. Por otra parte, lo que yo estoy afirmando, ingeniero Gustavo Cardoso, no son palabras mías, son palabras de gente, de personajes que están ligados con la defensa de la naturaleza y que se han presentado en esta mesa de estudio de Ondas Azuayas. Yo lo he escuchado mucho, por ejemplo, los días miércoles, en los que intervienen como coordinadores del programa Derechos Urbanos, Enrique Serrano y Rosana Abad. Intervenir ellos y además las voces de los invitados que tienen estas palabras que yo estoy indicando justamente, que redarguyen esos argumentos falsos, falaces, sofismas de los grandes empresarios megamineros. Y hay antecedentes muy importantes en la provincia de la Azuay. Hubo declaraciones en esta emisora del ingeniero Agustín Rengel, del ingeniero Pablo Donoso, 2 indiscutibles expertos en el tema de agua, quienes dejaron sentadas en entrevistas en este medio de comunicación declaraciones en las cuales señalaban que la actividad minera en Quimsacocha, Loma Larga particularmente, afectaría a las cuencas del Llanuncay y del Tarqui. Estas declaraciones fueron recogidas por el directorio de Etapa, que emitió el año pasado, a la terminación ya del gobierno de Marcelo Cabrera, un comunicado, una resolución de Etapa, en el cual habla muy claramente sobre las amenazas de la minería en la provincia de la Azuay. Hace un llamado, exhorta que la provincia de la Azuay, la ciudad de Cuenca particularmente, pues Etapa tiene su sede y competencias particularmente en Cuenca, advierte sobre este tema. Esta es una resolución de directorio de la empresa Etapa sobre la cual la nueva administración no ha vuelto a referirse y tendrá que hacerlo. Pues si no está de acuerdo con esta resolución de directorio que se la hizo pública, se la emitió en un comunicado en Diario El Mercurio, tendría que volver a reunirse el directorio de Etapa para reconsiderar lo señalado allí. Pero hay una posición clara, oficial de la ciudad de Cuenca sobre este tema que no puede ser desestimada. Estas son precisamente las voces autorizadas que a través de estos micrófonos potentes de Ondas Azuayas se hacen escuchar y que tienen que ser oídas cuidadosamente por la comunidad cuencana. Son 2 ríos cuyas fuentes están en esas zonas en donde se va a realizar actividad minera, el Tarqui y el Llanuncay. Y yo les escuché algo más al ingeniero Rengel, de que son ríos que proveen de agua potable al oeste de la ciudad de Cuenca. Por favor, ya es momento, ya es hora de que la comunidad de Cuenca reaccione y al mismo tiempo presione a las autoridades municipales para que su línea de pensamiento se adhiera a lo que justamente opinan
personajes tan autorizados como los que usted acaba de mencionar, ingeniero Gustavo Cardoso. Mire, por otra parte, concordante con este tema, que estoy escuchando las intervenciones del ingeniero Cardoso y del ingeniero Donoso, que usted me indica. Rengel y Donoso. Y Donoso. Yo escribí este textito de derecho civil que trata sobre el derecho de las personas, que es el texto en el que se estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de la SUAY. Y en este texto justamente yo dedico un capítulo especial sobre los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza es persona, es sujeto de derechos. Y aquí, ya que acabo de escuchar que va a ser uno de los jueces sustanciadores el doctor Agustín Grijalva. Justamente el doctor Agustín Grijalva, ingeniero, y Rosana, fue invitado por mí cuando fui decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, cuando organizamos unos 2 o 3 posgrados de Derecho Constitucional. Fue invitado unas 2 veces como profesor honorario de la Universidad de Cuenca para que exponga justamente este tema de los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de la República. Y yo les ruego, ingeniero Gustavo, que me permita leer solamente 2 líneas del pensamiento que literalmente transcribo y que es lo que enseño a mis estudiantes, que es lo que piensa justamente Agustín Grijalva sobre este tema. ¿Qué dice Agustín Grijalva? Entre comillas, los derechos de la naturaleza expresan el principio de que el desarrollo y el sistema económico no pueden ser asumidos como procesos aislados de la naturaleza. Por otra parte, Agustín Grijalva dice lo siguiente: los procesos económicos se generan siempre en el marco del ecosistema, porque existe una relación estructural entre economía y naturaleza. Y las 2 últimas líneas de entre las páginas y páginas que tiene Agustín Grijalva sobre este tema: no se trata solo de preservar los recursos naturales o un ambiente sano para las generaciones futuras, sino además de respetar los ciclos vitales, las funciones y procesos evolutivos y naturales como realidades valiosas en sí mismas, más allá del afán crematístico o de la utilidad económica que pueda representar para las grandes empresas mineras. Esta es la línea de pensamiento del juez constitucional que tiene que preparar su ponencia. Que tiene en sus manos el proyecto de la consulta popular de Yacu Pérez. Justamente la pregunta hecha por el doctor Yacu Pérez. De suerte que yo tengo una confianza total en que Agustín Grijalva, juez constitucional, va a actuar en consecuencia con su línea de pensamiento. Y esto se lo advierto justamente a los grandes empresarios megamineros. Tenemos la confianza de que Agustín Grijalva va a actuar, repito, en consecuencia con su línea de pensamiento. Él enseña esto también en la Universidad Andina, porque es profesor de esta universidad. Esto es lo que él enseña a sus estudiantes. Doctor Morales, hay sin embargo el antecedente de la consulta solicitada en la provincia de Imbabura. Esta habría sido negada. ¿Con qué podría tener relación, más allá de la posición o el posicionamiento que tengan quienes están al frente de la Corte Constitucional respecto de estos temas? Quizás nos explicaba en algún momento el propio Yacu Pérez que la pregunta estuvo mal elaborada. La pregunta que está presentando Yacu Pérez Guartambel, ¿tendría alguna dificultad para poder ser aceptada? El presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado, ha expresado públicamente de que la pregunta que fue sometida a consideración de la Corte Constitucional en esa ocasión, en esa pregunta planteada por alguna comunidad de Imbabura, es una pregunta que fue negada por razones de orden formal, nada más, no por razones de fondo. De suerte que lo único que corresponde en este caso a quienes propusieron la pregunta es reformular la pregunta, porque como dice el doctor Yacu Pérez, es muy posible que estuvo mal formulado. Pero no está negando el fondo de dicha pregunta a la Corte Constitucional. Hay algo, doctor Morales, muy importante que no podemos olvidar, que tenemos representantes públicos, tenemos autoridades que además son eso, tienen poder, tienen además la capacidad para acercarse a estamentos del gobierno. Analizando el periodo anterior, es indudable que el alcalde Marcelo Cabrera
realizó una defensa a medias de los páramos y el agua frente a la amenaza y la realidad de la minería metálica. No condujo al Consejo Municipal hacia una posición contundente, más allá de las declaraciones que sí hubo, posiblemente por temor a perder el apoyo financiero del gobierno central. Esta publicación que hacíamos mención de tapa, que es muy contundente, se da el 2 de mayo, cuando el alcalde estaba ya prácticamente afuera, pero tiene que ser recogida por Pedro Palacios. La actuación de Pedro Palacios, que también puede recibir estas veladas amenazas de financiamiento o aquellas de favorecer, de apoyar financieramente una candidatura, no pueden caer dentro del proceso de decisiones de nuestras autoridades. Se tiene que tener firmeza en estos temas. Es un asunto de principios, de valores, incluso de supervivencia de la propia ciudad y la provincia. Firmeza a pesar de todos los chantajes del que pueda ser objeto el señor alcalde de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque hay un fantasma que está por detrás de todo esto, ingeniero Gustavo Cardoso. El fantasma es el proyecto tranvía y es la inseguridad de la que es víctima la comunidad cuencana. No va a tener apoyo, posiblemente eso le puedan haber dicho, el apoyo financiero para salvar estos. Una de las pocas salidas es un apoyo financiero del gobierno. Del gobierno, que está supeditado posiblemente a que el alcalde continúe lamentablemente con esta línea de no apoyar la consulta popular. Y esto es lo que a nosotros, a la comunidad cuencana, nos perturba, nos confunde, que habiendo dicho sí al agua, que habiendo dicho sí a la Santa Madre Tierra en su campaña electoral, ahora diga sí o no a la consulta popular sobre estos temas. Una de las justificaciones que dio el alcalde Pedro Palacios justificando, digamos, de alguna manera su negativa en la votación al interior de la Cámara Provincial, era que la consulta que está proponiendo Yacu Pérez Guartambel se refería únicamente a la minería metálica y que esto era muy poco para todo lo que representa la defensa del agua. Cuando pensamos en una consulta popular, ¿es realmente posible pensar una pregunta que sea demasiado amplia, como la expansión agrícola, ganadera, la contaminación, qué sé yo, tantos temas que de una u otra manera influyen también en la defensa del agua? Cuando pensamos en una consulta popular, ¿debe ser específica o cuáles son las posibilidades de que se amplíe, digamos, esta pregunta? Porque un poco lo que dio a entender el alcalde es que él pensaría quizás en plantear otra consulta popular, pero más amplia. Con el mayor respeto. Si me permite añadir, Rosani, para plantear adicionalmente al doctor Morales, esto quizás se puede concebir mejor matemáticamente. Ahí la dificultad que se incremente en una progresión geométrica o en una progresión logarítmica. Mientras más elementos pone, es mucha más grande la cifra, en este caso, mucha más grande la dificultad de que un tema así se apruebe. Con el mayor respeto al señor alcalde de la ciudad, creo que está radicalmente equivocado. Primero, porque la expansión agrícola o la explotación ganadera no es un tema en el que tenga que ver una consulta, es un tema sobre el cual tiene facultades casi excluyentes y exclusivas el gobierno central. Ahí tiene usted todas las leyes respectivas relacionadas con ganadería y con agricultura, de suerte que corresponde al gobierno central tomar todas las medidas para que no se dé esta expansión en bosques protegidos o en zonas protegidas. Esto es lo primero. Lo segundo, aquí no es asunto como nos están haciendo creer o creyendo que nos van a convencer. No es un asunto como acaba de decirlo el señor, no sé pronunciar bien ese apellido, Sonnenhorstner, el vicepresidente de la República, que acaba de declarar de que uno de los peligros que posiblemente nos pueda sobrevenir a raíz del renacimiento de las FARC, de las guerrillas colombianas, es el de que las FARC se van a financiar con la minería ilegal, para hacernos creer de que el asunto es una dicotomía, o minería legal o minería ilegal. Aquí el asunto no es de minería legal o ilegal, licenciada Rosana y señor ingeniero Gustavo Cardoso, es un asunto de seguridad jurídica de las comunidades, de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. ¿Por qué digo esto? Porque la seguridad jurídica también incluye a la naturaleza como persona, a la naturaleza como sujeto de derechos. No es
un privilegio exclusivo, no es un privilegio de los grandes empresarios mega mineros, la seguridad jurídica, porque ellos argumentan que necesitan seguridad jurídica para sus enormes inversiones. Por supuesto, repito lo que decía a un comienzo, claro, ellos quieren seguridad jurídica para pocos, a cambio de una inseguridad jurídica para pueblos, comunidades, nacionalidades indígenas, a cambio de la inseguridad jurídica para todos. Esta seguridad jurídica es un derecho que le asiste justamente a las comunidades, a las nacionalidades y a los pueblos indígenas, porque ellos han sido las víctimas del atropello de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho humano al agua, porque como ustedes conocen, el derecho al agua está declarado en la Constitución Política de la República, en el artículo 12, está declarado como derecho humano. Y la Organización de Naciones Unidas define al derecho humano como una garantía necesaria para que la persona pueda vivir como ser humano. De tal manera que la Constitución está en armonía, en este caso, con lo que manda la Declaración de las Naciones Unidas respecto al agua como un derecho humano. ¿Qué papel juegan en esto los intereses económicos, doctor Morales? No está relacionado este caso que voy a mencionarlo con la minería precisamente. Sí se trata de la construcción de una hidroeléctrica. El día de ayer sorprendieron a un juez con $40,000 que iba a entregar a otro juez, a otro colega, esto en la provincia de Pastaza, para que revoque una decisión que había dado en favor de que se detenga la construcción de esta hidroeléctrica que afectaba a una comunidad quichua en la provincia de Pastaza. Se debe arrasar con estos jueces, señor ingeniero, arrasarles, barrerles. Y ya es hora de que la ciudadanía, como se dice en Guatemala, reaccione y dicte o dé una orden de que se vayan todos. Ya es hora, señor ingeniero, de que la Universidad Ecuatoriana sea la que tenga un involucramiento directo en la designación de los jueces, porque es la Universidad Ecuatoriana la que está obligada académica y cívicamente a formar jueces dentro de un marco de ética, dentro de un marco de respeto. Pero poderoso caballero es don dinero, dice el refrán, y allí vemos quién podía pensar que Clever Jiménez, otro luchador a la misma altura de Fernando Villavicencio, quien estuvo junto en la asamblea, en publicaciones, en juicios, incluso escondiéndose de un gobierno que los perseguía, hoy sea un colaborador más del gobierno. Llegó a la prefectura provincial en la provincia de Zamora con semejantes amenazas mineras que tiene allí y decidió ponerse al lado para que algo gotee de los recursos de la minería. Esta es la pregunta estremecedora que nosotros nos hacíamos. ¿Cómo es posible que una persona que jugó un papel aparentemente muy íntegra, y no tenemos nada en lo personal con él? Quizá sus ofertas de campaña, su intención de dar algo de progreso a su provincia le hacen actuar así, pero no sé hasta qué punto lo justifica cuando se está poniendo de por medio realmente el futuro de toda la comunidad. Pero sus electores no le van a perdonar, por más que él trate de conseguir recursos económicos que posiblemente le ofrecieron. Por más chantajes que hayan, el pueblo no le va a perdonar. Así como ahora es momento de que nuestro alcalde reaccione, piense y actúe en consecuencia con su línea de pensamiento que nos expresó en su campaña política. Hay otro documento, doctor Morales, que pedimos y solicitamos a la empresa Etapa públicamente. Lo haremos eventualmente en alguna entrevista que podamos tener con el gerente de Etapa o con el alcalde de la ciudad, un informe de un científico de la más alta consideración, fallecido lamentablemente recientemente, Galo Ordóñez, uno de los mayores expertos en agua. Entendemos que Etapa, para la resolución que publicó, se basó en un amplio informe entregado por Galo Ordóñez que debería ser puesto para el conocimiento público, editado un libro, un folleto, divulgado de la mejor manera para que los cuencanos conozcamos estas opiniones científicas que se acercan mucho a lo que es esa búsqueda de la verdad que se persigue desde diferentes ámbitos, desde la ciencia, desde el periodismo, desde los espacios de opinión. Pero si las autoridades municipales, las autoridades de Etapa, ya tienen todos los elementos de juicio necesarios, señor ingeniero Gustavo Cardoso, tiene el documento que usted manifiesta, y note usted que también existe un informe que es decisivo.
elaborado por la auditoría interna hace algunos años, por la misma etapa, en la que justamente se detecta y se descubre que puede haber el peligro de contaminación de las aguas que tomamos en Cuenca por la actividad minera que se realiza en esas zonas del Cajas. Hay el informe de auditoría interna. Por otra parte, lo que sí llama la atención es que, habiendo estado preparada una visita de científicos que conocen estos temas allá por Quimsaloma, por Loma Larga, han cerrado las puertas indicando que se trata de propiedad privada. Nos hacen conocer los defensores del agua de allá de Moyeturo a través de sus redes sociales, y no han podido ingresar a su territorio vital los mismos campesinos que viven en esa zona. De tal forma que existen el campo abierto, existen los documentos necesarios tanto para que las autoridades de la ciudad de Cuenca como para que la ciudadanía deliberemos, discernamos lo que nos conviene aquí en nuestro territorio, que es un territorio de vida como es el territorio del Cajas, y sobre el cual debemos decidir nosotros a pesar de la posición del gobierno y de los megamineros. Bien, para quienes nos escuchan, doctor Morales, y en eso nos comprometemos públicamente, vamos a intentar, con la ayuda de este gran experto y ciudadano muy cívico, muy consciente, como es el economista Enrique Serrano, a divulgar los documentos de etapa que fuera publicado en Diario El Mercurio, así como el documento de Galo Ordóñez en nuestra página web, para ponerla en conocimiento de la ciudadanía, para quienes tengan interés por lo menos lo conozcan, documentos que deben ser divulgados más ampliamente por la empresa Etapa y por el municipio de Cuenca, en un llamado muy directo también lo hacemos al señor alcalde Pedro Palacios, quien dice estar consciente del problema minero, de querer ampliar las soluciones para garantizar la sustentabilidad de los sistemas de agua en el largo plazo en este cantón. Uno de los actos que debe asumirlo de inmediato es divulgar estos dos documentos. El documento de etapa, que es resolución de su directorio publicada el 2 de mayo en El Mercurio, y el informe del ingeniero Galo Ordóñez, recientemente fallecido. Mire, ingeniero Gustavo Carlos, gracias, yo trabajé en la Contraloría unos 30 su años, intervención final, y yo me Morales. prestaría y yo colaboraría con Enrique Serrano, que es un ícono en la defensa del agua. Así es. Colaboraría para hacer un análisis jurídico de este informe de auditoría preparado por la auditoría interna de etapa. Excelente. Muchas gracias, A doctor usted. Morales.